Si usted abre su corazón, hermanos, esta palabra nos va a bendecir. Jueces capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron. ¿A quién? Consultaron al Señor. Váyase al último capítulo, hermano, para que vea cómo comienzan las iglesias y cómo terminan las iglesias. Capítulo 21, verso 25. Es impresionante, Jueces, hermano. 21, 25, mire lo que dice. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es impresionante, hermanos. Israel comienza consultando al Señor. Así es. Y más impresionante es que Israel termina haciendo lo que bien le parecía, hermanos. Es increíble. Así es, Jesús. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Yo quiero estudiar una palabra con ustedes. Todos aquellos que abran su corazón serán bendecidos. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Los que quieran anotar pueden anotarlo y así después llega a estudiarlo. Porque el tiempo no es mucho tiempo para poder entregar toda esta palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, muchos evangélicos, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Así es. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿por qué Jesucristo hace esta declaración? Si las personas que estaban ahí eran creyentes que habían profetizado. Gloria a Dios. La palabra profetizar ahí es predicar. Habían expuesto una predicación. Habían hablado bajo la influencia y la inspiración del Espíritu Santo. Muchos, Jesucristo mira al futuro y dice, muchos me dirán, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi amo absoluto. Yo te entregué mi vida. Muchos me dirán, Señor. Gloria a Dios. Señor, yo me levanté en la congregación, fui y le entregué una palabra ungida al hermano, a la hermana. Yo profeticé en tu nombre. Santo Dios. Mire qué impresionante, hermanos. Señor, yo eché fuera demonios. Gloria a Dios. Yo trabajé con la unción de poder expulsar demonios. Padre bueno. Y también hicimos muchos milagros. No unos pocos, hermanos. Muchos milagros. Santo Dios. Señor, tú me usaste. Hiciste sanidades a través de mis manos. Operaste en nuestra iglesia. Unos abrieron, otros anestesiaron, otros cosieron, otros sacaron e inyectaron, etcétera. Hicimos muchos milagros, Señor. Y la respuesta, no los conozco. Jesús. Bíblicamente, hermano, está comprobado. De las iglesias, del cuerpo cristiano, de la iglesia universal, la mitad se salva. La mitad perece, hermanos. Santo Dios. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes. Representan la iglesia. La mitad prudente, oraba, buscaba, escudriñaba, se llenaba de aceite. La otra mitad iba a la iglesia, oraba, ayunaba, pero nunca anhelaba la presencia y la palabra del Espíritu Santo Jesús. en su vida, hermano. Y esos fueron los que se quedaron. Esta palabra, hermano, nos habla de personas que participaron de los dones espirituales. Santo. Está clarito, hermano. Participaron de los dones dentro de la iglesia. Pero esta clase de personas que nombra Jesucristo, hermanos, son personas que fueron rechazadas. Y la pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué fueron rechazados? Así es. Mire, el libro de los Hechos, en el capítulo 16, no sé si alguno se recuerda, Pablo, Silas y Lucas llegan a Filipos. Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que ellos iban caminando y de repente encuentran una muchacha con un espíritu de adivinación. Amén. No era que ella, hermanos, hacía magia. No, la traducción original dice un neuma pitona, haciendo referencia
a la mitología griega, a la serpiente Pitón. Jesús. De ahí viene el término pitonizo, pitonisa. Era un demonio, hermanos, y se cree que este demonio influenciaba a las personas. Bendito Dios. Es por eso que la Escritura dice que daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Así es. Era una pitonisa de verdad. No era de las falsas que aparecen en la televisión, hermanos. Así es. Era de verdad esta mujer. Gloria a Dios. Entonces, dice Pablo que ellos escogieron un lugar para poder ir a predicar, el lugar de la oración. Y dice la Biblia que por muchos días esta muchacha se paraba, abandonaba su lugar de trabajo y seguía a Pablo. Así es. Y decía todos los días: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Así es. Estos hombres les anuncian el mensaje de salvación. Todos los días, hermano, todos los días. Amén. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Le desagradó, se irritó con esto. Y se dio vuelta, y mire, fíjese en esto, hermano. Se dio vuelta y le dice al Espíritu, no a la muchacha: Amén. en el nombre de Jesús, te mando que salgas de ella. Amén. Así es. ¿Se dio cuenta la fórmula? Gloria a Dios. Hermano, nótese la fórmula. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y se acabó el problema. La muchacha fue libre. Amén. ¿Qué sucede en las iglesias de hoy en día, hermanos? Jesús. 10 personas, hermanos, reprendiendo un demonio. Padre bueno. Gritos, gritos y gritos. Y la fórmula bíblica es: en el nombre de Jesús te reprendo. Bendito Dios. No es necesario gritar, según la Escritura. No es necesario. El libro de los Hechos, capítulo 19, dice la Biblia que habían 7 sacerdotes. Esto es impresionante, hermanos. 7 sacerdotes que estaban en el nombre de Jesús, en el nombre del que predica Pablo. Te pedimos que salgas ahora mismo. ¿Sabe, hermano, lo que hicieron los demonios? Así es. Se dieron vuelta, hermano. Los quedaron mirando y le dijeron: ¡Ey, espérate un momento! A Jesús conocemos Amén. Así es. y de Pablo hemos oído. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién los llamó? ¿Quién los invocó? ¿Quién? Y los demonios, hermanos, se treparon sobre ellos, les quitaron su ropa, los golpearon y huyeron avergonzados. Amén. Y la iglesia cristiana, hermano, hace todo un circo contra estas huestes espirituales de maldad. Así es. ¿Sabe por qué hacen un circo las iglesias hoy en día, hermanos? Porque los demonios no nos conocen. Así es. Somos tan mediocres, somos tan miserables, somos tan perezosos como cristianos, hermanos, Gloria a Dios. que no somos ni siquiera una más mínima influencia contra el reino de las tinieblas. Santo es tu nombre, Jesús. Satanás, el diablo, hermanos, para darle una ilustración, junto a sus huestes de maldad, pasan por afuera de todas las casas, se pasean, y ellos miran por todas las ventanas, y donde ven luz, donde ven fuego, donde ven a un esposo orando con su esposa, donde ven a los padres disciplinando a sus hijos, ¿saben lo que hacen ellos? Hay mucho fuego en este lugar, vámonos de aquí. Así es, Jesús. Pero cuando ellos llegan a una casa, y en esa casa, hermanos, queda así una lucecita, Gloria a Dios. cuando en esa casa se permite de todo, hermano, Así es. cualquier tipo de blasfemia, chisme, murmuración, pereza, inconstancia, etc. Cuando se permite todo eso, así es la llama. Amén. Así es, Jesús. El demonio entra y hace... Se apagó. No hay vida espiritual, no hay relación con Dios, no hay nada. Gloria a Dios. Así es. Entonces ese tipo de cristianos después viene a la iglesia y empieza: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Y a ti quién te invocó? No te conocemos. Así es, Jesús. Esa es la verdad espiritual de la iglesia. Amén. Los demonios saben quiénes somos Gloria y a también saben quiénes no somos. Dios. Así es. Ellos saben si tenemos autoridad en la palabra de Dios
Y también saben si somos creyentes de oración, si somos creyentes que escudriñamos la palabra, si somos creyentes que compartimos el Evangelio. Ellos saben si somos hombres de autoridad. Ellos lo saben. Pero como hay cristianos, hermano, y lo digo en términos general, no quiero dirigirme a nadie, como hay cristianos tan fríos espiritualmente que buscan a Dios solo en la necesidad, Así es, Jehová. ellos ni se espantan con nosotros, hermanos. Santo. Y se burlan de nosotros y nos pisotean y saltan sobre nosotros. No es necesario Así es, Jesús. hacer un espectáculo con los dones espirituales. Amén. El Señor a cada uno le repartió. Gloria a Dios. Y quiero decirle algo. Si usted es un cristiano, hermano, que tiene autoridad en la palabra de Dios, Bendito Dios. si usted es un cristiano que ama reunirse con sus hermanos en la congregación, si usted es un hermano que ora, que escudriña, que disciplina a su esposa, a sus hijos en la palabra de Dios, Satanás, el diablo, o sus demonios, digamos sus demonios, cuando vengan a atormentarnos, hermanos, Dios nos da esa unción especial para decir, en el nombre de Jesús, te reprendo. Gloria a Dios. No necesito gritar ni saltar para echar fuera un demonio, hermano. Gloria a Dios. No lo necesitamos. Necesitamos autoridad en la palabra de Dios. Y eso es más que suficiente. Esos son esos cristianos. En tu nombre echamos fuera demonios. Esos son los que se presentan ahí. Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Mire, la palabra nunca los conocí es una traducción de la palabra griega anomian. Usted sabe que la palabra a en el griego significa sin. Un ejemplo claro es ateos, sin Dios. Anomian, sin y nomos, nomía, en la palabra ley. Gloria a Dios. Nunca los conocí, pueblo sin ley. Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Amén. Entonces le voy a traducir el texto, hermanos, Te alabamos, Jesús. en el original, lo que Jesucristo quiso decir. Amén. Muchos me dirán en aquel día, mi rey, mi señor, mi amo, no predicamos, no expusimos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la ley. Jesús. Apártense de mí, pueblo que vive sin ley, sin normas, sin disciplina. Así es, Jesús. Eso dice el texto, hermanos. Gloria a Dios. Pero creemos que todos nos vamos al cielo. Existen, hermano, un montón de cristianos indisciplinados. Para servir a Dios, hermanos, hay que ser disciplinado. Bendito Dios. De verdad se lo digo. Para servir a Dios hay que ser disciplinado. Amén. Así es, Jesús. Aquí va el título de esta predicación. Maldiciones de una iglesia no comprometida. Una iglesia comprometida, hermanos, es aquella que rompe con la indiferencia, es aquella que rompe con la pasividad, es aquella que rompe con la pereza, es aquella que rompe y rechaza todas las excusas que le impiden cumplir en el ministerio. Todas las excusas, una iglesia comprometida las rechaza. No las mira, no las considera, no me interesan las excusas. Jesús. Yo voy a buscar honrar a Dios. Una iglesia comprometida tiene 3 marcas distintivas. Primero, identifica las necesidades que hay en ella. Las identifica, hermanos. No espera que alguien le pida el favor de hacer esto o aquello. Un cristiano, una cristiana, hermanos, comprometido, comprometida, observa la necesidad de la iglesia y no espera que venga el líder, cualquier tipo de líder dentro de la iglesia. Él y ella solos actúan Amén. sin que nadie se los pida. Gloria a Dios. Ese es un cristiano comprometido, hermanos. Santo es tu nombre. En lugar de estar criticando y reprochando, hermanos, hace Amén. y punto. Gloria a Dios. Así es, Jesús. Les presentaré una característica, hermanos, de una iglesia negligente y una iglesia diligente.
Escuche solamente. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 24:5. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Jesús. La orden del rey fue: pongan diligencia en este asunto. Y el pueblo no puso diligencia. Mire lo que significa en el hebreo majar. La palabra diligencia, majar, y significa que el pueblo no se dio prisa. El pueblo no trabajó de inmediato. Gloria a Dios. Y así son los cristianos de hoy en día, hermano. Primero mis asuntos, después los de Dios. Amén, así es. Soy diligente para lo mío, después Dios. Amén, así es. Esa es una iglesia negligente. Segunda de Corintios 8:22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más, otra vez, diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En un solo versículo, un miembro de la iglesia de Corinto, hermanos, mostró 2 veces diligencia en lo que se le estaba encomendando. Una iglesia comprometida, hermanos, jamás habla mal de ella misma. Así es. Jamás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mire a lo que me refiero, hermanos. Lo que quiero decir, hablar mal, simplemente por hablar. Porque recuerde usted, en el trigal del Señor, en la era del Señor, en la casa del Señor, existe trigo y existe paja. Amén. Existen ovejas y existen cabritos. Dice Pablo, existen vasos de oro y vasos de barro. Amén. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Un cristiano comprometido no habla mal simplemente por hablar, Amén. Gloria a Dios. sino que busca una solución y actúa para reparar. Amén. Así es. En la iglesia también existen, hermanos, los que 7 veces hablan. Hablan y hablan, pero no hacen nada. Gloria a Dios. Nada, hermanos. Hay que mejorar esto, hay que solucionar esto, debemos aplicar esto, vamos a conducirnos por esto, y etcétera, hermanos. Gloria a Dios. Pero no pasa nada. Padre bueno. Qué tristeza, hermanos. Una iglesia comprometida no es espectadora, está al tanto de los proyectos, Así está es. al tanto de las metas. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ofrecer su ayuda, para ofrecer colaboración, apoyo, Jesús. apoyo físico, hermano, con sus manos, su fuerza. Y también, escúchelo, y también financiera. Gloria a Dios. Eso hace una iglesia comprometida, hermanos. Amén. Apoya económicamente a la obra. Amén. Eso es bíblico y le voy a leer un versículo. Existen iglesias, hermanos, donde el líder se sienta solo. Líderes por allá, líderes por acá. Pero ninguno hace nada. Gloria a Conocen Dios. todos los planes, todos los proyectos. Pero ninguno suda por la obra. Santo Dios. Ninguno, hermanos. Por eso Jesucristo los va a rechazar, hermanos. Es por eso, nunca te conocí, nunca. Apártate de mí, indisciplinado. Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Grande es tu nombre, Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 8, mire lo que dice. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios hablando a la iglesia. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, cómo nos trata el Señor. Lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y además, mire, están siendo probadas con muchas aflicciones. Y además son muy pobres. A mí me gustaría que la doctrina, hermano, de la prosperidad me explicara esto. Aunque usted no lo crea, hermanos,
hay doctrinas que enseñan y dicen que el hombre en su vida espiritual, si está aquí, su vida material tiene que estar aquí también. Jesús. Eso no es bíblico, hermanos. Santo Dios. No es bíblico, pero los cristianos se lo creen. Así es. Se lo creen, hermanos. Padre bueno. ¿Por qué? Igual que los sacerdotes alemanes. 500 años sin abrir la Biblia. Amén. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Y escuche esto, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Gloria a Dios. Hermanos, eran creyentes pobres. Jesús. Gloria a Dios. En el día del juicio, estos hermanitos de Corinto Amén. Así es. se van a levantar. Así es, Jesús. Y Dios los va a usar, hermanos. Gloria a Dios. Jesucristo reveló este misterio. Dios los va a usar y va a juzgar a todos aquellos cristianos Así es, Jesús. que se llenaron los bolsillos, hermanos, Amén. de dinero, mientras en sus iglesias Así es. las almas nuevas no tenían ni siquiera dónde sentarse, hermanos. Bendito Dios. Apártate de mí, hacedor de maldad. Abraham, te bendeciré. Oh, gracias, Señor, seré bendecido. Y serás bendición. Padre bueno. Gloria a Dios. Por eso Dios le da mucho. Cada cual sabe en su corazón a quién Dios le da mucho. Jesús. Para que seas bendición. Para nada más. Hermano, Dios no nos bendice para llenarnos los bolsillos. No. Una iglesia comprometida ve las necesidades. Observe las necesidades y actúa. Bendito es tu nombre. No se va de parranda, hermanos, ni de derroche, ni gastando y tanto y tanto y tanto. Y su pobre iglesia, hermanos, esperando que venga Dios a sustentarla. Dios del cielo. Para eso Dios nos tiene a nosotros, hermanos. Sí, Jesús. Ahora voy a exponer, hermanos, las maldiciones de una iglesia no comprometida, Padre bueno. para que reflexionemos, hermanos. Santo Dios. ¿Sabe lo que hace esta mujer? Envía cartas a todas las tribus de Israel, 12 tribus, hermanos, y los manda a buscar. Los cananeos vienen, vengan, los convoco, los llamo. Vamos a pelear por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestra religión, por nuestro Dios. ¿Sabe lo que sucede ahí, hermanos? Santo Dios. Unos vinieron, pero otros no vinieron. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que sucedió con los que no vinieron? Fueron maldecidos. ¿Usted sabe lo que es un hombre bendito? Un hombre bendito es dichoso, contento, bienaventurado, prosperado. Todo lo que hace prospera, le va bien, hay paz en su hogar. No hay dinero, pero hay felicidad, hay amor, todo fluye. Ese es un hombre bendito. Gloria a Dios. Entonces, un hombre y una mujer maldito es lo opuesto a eso. Bendito es tu nombre. Y Dios aquí, hermano, usted sabe quién es el ángel de Jehová. Dios aquí dice, maldice severamente a estos moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. La palabra socorro, hermano, mire lo que significa. Es la palabra israt, y significa ser un ayudador. Amén. Muchos de los que no vinieron se quedaron al otro lado del río. Jesús. Mientras todos sus hermanos peleaban, luchaban. Dice Débora, algunos derramaron toda su sangre peleando por sus hermanos. Unos se quedaron al otro lado del río, con sus esposas, Gloria a Dios. con sus casas, con sus haciendas, con sus trabajos, con sus hijos, con sus novias, con sus novios, mientras todos los demás estaban acá peleando, Santo. luchando por su Dios.
¿Sabe lo que hizo Dios? Te alabamos. Los maldijo. Maldiciones de una iglesia no comprometida. La falta de compromiso vuelve a la iglesia indolente. Así es. ¿Qué significa esto, hermanos? No nos duele nada. Amén, así es. No nos afecta nada, hermanos. No nos conmueve nada. Y muchos cristianos se vuelven flojos y perezosos. Jesús. Eso pasa con una iglesia indolente. Segunda maldición, Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. La palabra indolentemente, hermanos, mire lo que significa: traición, engañoso y fraudulento. Señor. Ahora le traduzco el versículo. Maldito el que hace la obra del Señor con falta de compromiso, Gloria a Dios. siendo un traidor, Sí, Señor. dando prioridades a lo secular y no a Dios. Grande Dios. Eso significa remi yach, indolente, un traidor. Maldito el que hace la obra del Señor engañándose a sí mismo, falseando su obra. Y por último, maldito el que hace la obra del Señor siendo un mentiroso, empleando falsedades. Dios. Porque desde este lugar, hermanos, Sí, sí. también se hablan mentiras. Amén. Así es. Yo hice esto, yo hago esto, yo conquisté esto, y etcétera, etcétera, hermanos. Cuando Dios sabe, hermanos, que ni 5 minutos de oración tenemos en nuestra casa. Grande es tu nombre, Jesús. O cuando los cristianos llegamos a la iglesia y levantamos las manos y tú eres mi Señor y aleluya, gloria a Dios. Y Dios sabe, hermanos, Amén. que en nuestros hogares, horas frente al televisor, horas frente a las novelas, horas frente a los programas de farándula, horas frente a los matinales. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo de oración? Jesús. Pero somos cristianos. Gloria a Dios. Perdónenme, hermanos. Pero la Biblia a mí me dice, hermanos, que si nosotros no somos como atalayas, Así es. la sangre de todos ustedes me será demandada. Así es. ¿Y por qué no hablaste mi verdad? ¿Y por qué no enseñaste mi palabra? Ese será el juicio para los predicadores. Amén. Así es. Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos. No hay nada peor, hermanos, que un embustero que aún cuando está diciendo la verdad, hermanos, no es creíble. Ha dicho tantas mentiras, ha cometido tantas falacias, que cuando el hombre está diciendo la verdad, ya no es creíble. Amén. Jeremías 17:5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Así es. Se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada, en tierra deshabitada. Pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes Amén. y nunca dejan de producir frutos, hermanos. Gloria a Dios. Nunca. Ese es un cristiano bendecido. Amén. Aunque esté el sol ahí, hermano, en su cara, aunque estén las tormentas, las tempestades, las crisis, los problemas, Amén. todo, hermano, no deja de producir fruto Gloria a Dios. para Dios. Grande. ¿Qué importan las crisis, hermanos? Sigamos orando. Amén. ¿Qué importa que se nos rebelen? Sigamos orando. Amén. ¿Qué importa, hermanos? No importa, no importa, hermanos. Las pruebas nos hacen fuertes, hermanos. Jesús. Fuertes en Dios. La falta de compromiso cierra las puertas del éxito. Así es, Señor. Eso es lo que dice Jeremías, hermanos.
cierra las puertas del éxito. Mateo 25, 26. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé. Este es el carácter de Dios, hermanos. Pero juramos que Dios es puro amor, que Dios es pura palmadita. No es así, hermanos. Cuando se trata de la salvación del hombre, Dios es muy serio, hermanos. Porque Dios no quiere, hermano, ninguno de ustedes. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que su iglesia, que todos nosotros vengamos a la salvación. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos exitosos. Y no estoy hablando económicamente, exitosos en lo espiritual, en la oración, en su palabra, hermanos, compartiendo el evangelio con nuestros vecinos. Jesús. Dios quiere que seamos exitosos. Santo es tu nombre. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Así es. Esta palabra habla, hermanos, de que nuestro Señor no nos llamó a ser ociosos. Así es. La parábola de los talentos. Amén. Mire, hermano, ¿cuál es la consecuencia? No nos llamó a estar sentados sin producir nada. Nosotros hemos recibido de Él todo. Debemos trabajar. Debemos multiplicarlo, hermanos. Gloria a Dios. El siervo perezoso, mire, el que no trabaja, el que no hace nada, está privado de su talento. Bendito es tu nombre. Eso dice la Escritura. Y esto se interpreta, hermano, ¿sabe de qué forma? Que usted está privado de bendiciones espirituales. Esto significa que los hermanos que están ahí siempre en la silla y en la banca, sin crecer, la Biblia dice que son perezosos. Padre bueno. Eso dice la Biblia. Están privados de las bendiciones espirituales. Santo Dios. Hermanos, rompamos con esto, hermanos. Dios. Esa es la idea. Romper con esto. Bendito Dios. La falta de compromiso vuelve a la iglesia negligente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que hace las cosas sin esmero. No hay pasión. Jesús. No hay ganas, hermano. No hay dedicación. No hay cuidado. No hay nada, hermano. No hay nada. Ni mucho menos perfección, hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Maldiciones de una iglesia no comprometida. Así es. Mire lo que dice Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope. Mire el secreto espiritual aquí. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Sabe, hermanos? Aquí hay algo maravilloso, hermanos. Bendito es tu nombre. Es cierto que Jonás conocía a Dios, Amén. conocía el carácter moral de Dios, pero aquí Jonás, hermanos, se condorió con Dios. Sí, Señor. Jonás actuó de forma desobediente. Amén. Independientemente de su conocimiento de Dios, Así es. fue desobediente. Y la desobediencia, hermanos, nos enseña algo. Gloria a Dios. Grábeselo. Jonás descendió a Jope. De Jope descendió a Tarsis. De Tarsis descendió a un barco. Se levantaron las tormentas. Del barco descendió a la parte más baja del barco. Y de la parte más baja del barco descendió al fondo del mar. Y se lo tragó un pez. Así es. Una iglesia, hermanos, desobediente va en descenso. Santo Dios. Así es. Eso es bíblico, hermano. Va en descenso. Así es. Volvamos, hermanos, volvamos a la Escritura. La desobediencia, hermanos, es no someternos.
a la palabra de Dios. Gloria a Dios. La desobediencia es lo que hizo Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. La última maldición, hermanos, de una iglesia no comprometida. Lucas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Gloria a Dios. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Gloria a Dios. este hombre comenzó, pero no terminó. Gloria a Dios. Este cristianito empezó bien, pero no terminó. ¿Sabe por qué? Se lo voy a compartir. Porque no consideró los gastos. Así es. ¿Cuáles son los gastos, hermanos? Mateo capítulo 10. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Y Amén, punto. pues. Santo Dios. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Y punto. Pero hermano Esteban, eso es contradicción. Padre. Dios ama a la familia. Hay hombres que han hecho de sus esposas un ídolo. Y hay mujeres que han hecho de sus esposos un ídolo. Amén. Así es. Lo que mi esposa quiere, eso haremos. La norma que ella plantee, esa acataremos. Así es, Jesús. Y viceversa. Sucede lo mismo, hermanos. Santo Dios. ¿Cuántos esposos, hermanos? ¿Cuántos esposos de los que están aquí llegan a sus hogares? Se preocupan de los niños, de los quehaceres, para que su esposa pueda tener un momento con Dios. Jesús. Un cristiano comprometido, hermanos, ve las necesidades Amén. Gloria a Dios. y hace algo. Amén. Las mujeres, hermanos, tienen una vida activa Jesús. todo el día. Los esposos debemos llegar a nuestros hogares, ocuparnos, aunque sea a nuestra manera, a lo que podamos hacer, para que ella pueda ir y buscar a Dios. Gloria a Dios. Muchos ignoran las consecuencias, hermanos. Amén. Así es. La raza humana cayó, ¿sabe por qué? Gloria a Dios. Porque Eva tomó un papel que no le correspondía. Así es, Jesús. Y por eso caen muchos matrimonios, muchas familias, muchas iglesias. Amén. Porque las mujeres toman un lugar que no les corresponde. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Usted debe tener códigos. Si yo estoy en un dilema y quiero un consejo de mi esposa, si yo he visto que ella no ha orado, que no ha leído Biblia, no me acerco a pedirle un consejo. Santo No me Dios. acerco. Pero si ella ha orado, si yo he visto que se ha sentado a buscar sabiduría en la palabra de Dios, entonces entrego mi dilema y espero que Dios me hable a través de ella. Amén. Así es, Jesús. Pero los esposos Gloria a Dios. animan a sus esposas a buscar a Dios. Y Jesucristo no vino a desunir a las familias, Gloria a hermanos. Dios. Pero Cristo quiere, hermanos, que estemos claros en nuestro foco. Amén. Primero es Dios, hermano. Gloria a Dios. Segundo es Dios. Amén. Y tercero es Dios. Grande es tu poder, Jesús. Primero mi familia, después la iglesia. Así es. Y yo me pregunto, hermanos, y yo me he preguntado cuál es el desarrollo de esa teología. Bendito Dios. Porque la iglesia soy yo. La iglesia somos nosotros. Jesús. ¿O se estarán refiriendo a la sede? No lo entiendo. Jamás lo he entendido. Primero mi familia, después la iglesia. Jesús. La iglesia es el lugar de reunión donde yo vengo a buscar a Dios, donde yo vengo a adorar a Dios. Amén.
Donde yo vengo a buscar el consejo de Dios. No entiendo esa declaración. No la entiendo. Soy sincero. Primero mi familia, después Dios. Más bien yo creo, hermanos, que es una autojustificación para poder faltar a la iglesia. Pero algunos son tan sabios, hermanos, que escogen el día del servicio para ir al supermercado, para ir a celebrar, para salir con los hijos, etcétera. Bendito Dios. Y después nos paramos aquí. Dios te va a bendecir. Dios no nos va a bendecir, hermanos. Es mentira. Es mentira. Así es. Porque ni siquiera yo soy un bendito de Jehová. Un bendito de Jehová coloca a Dios por encima, hermano, por encima de todas las cosas. Dios es primero, Dios es segundo y Dios es tercero. Apártense de mí, esposos indisciplinados, esposas indisciplinadas. Dios, hermanos, nos ha dado una mente para poder pensar. ¿Por qué nos complicamos tanto en el servicio a Dios? Si Dios nos ha hecho seres inteligentes, todas las cosas pueden esperar, hermanos. Hay excepciones, las hay, pero tan consecutivas. Así es, Señor. Gloria a Dios. Dios está después de todas las cosas. Esa es la verdad espiritual que tenemos que entender. Gloria a Dios. Otro versículo, Romanos. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros corazones. Eso dice. Vuestros cuerpos. Pero creemos que solo el corazón. ¿Qué hay en este cuerpo, hermano? ¿Qué hay? Ojos. Dios nos está exigiendo que seamos correctos con lo que vemos. Los esposos en el televisor, las esposas en el día. Nuestras manos son parte del cuerpo. Gloria a Dios. Dios nos está exigiendo lo que tocamos, lo que obtenemos, lo que nos llevamos. Y así sucesivamente, hermanos. Nuestros pies, ¿a dónde van? Etcétera, hermanos. Jesús. Nuestra mente. Y después, nuestro corazón. Padre bueno. Pero algunos encierran todo, hermano, solo en el corazón. Pero los cristianos, como no abren la Biblia, piensan que cuerpo se refiere a la manera de vestir solamente. Señor. Se refiere a los miembros del cuerpo. Porque la manera de vestir entra en 1 de Timoteo. ¿Cómo deben vestir las mujeres? Amén. Así. Pero eso es para otra predicación, hermanos. No quiero salirme del tema. Esa es la declaración de Cristo, hermanos. Así es. Gloria a El Dios. fundamento. Apártense de mí, Así es. pueblo sin ley, pueblo sin norma, pueblo indisciplinado. Gloria a Dios. Para servir a Dios hay que ser disciplinado, hermano. De verdad se lo digo. Gloria a Dios. Hay que ser disciplinado. Amén. Así es. Aquí a la iglesia, siempre se lo digo a mi madre, aquí a la iglesia, nosotros venimos solamente a entregar el fruto de lo que hicimos toda la semana Jesús. en nuestros hogares. La escuela de Dios en nuestra casa, hermano. Amén. Ahí Dios quiere formar la relación. Ahí Dios quiere que yo me siente con su palabra para conocerlo a Él. Así es. Ahí Dios quiere que yo tenga ese lazo de comunicación con la oración. Pero seamos sinceros, hermano. Grande es tu poder, Jesús. No abrimos la Biblia ni oramos. Padre bueno. Profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Dios lo hizo, hermanos, por pura misericordia. Por los que estaban necesitados. Ni siquiera para usar a aquellos que estaban pregonando ahí. Ni siquiera para usarlos a ellos. Era para bendecir al necesitado. Amén. Lo mismo que hizo con Judas.
Estaba en el ministerio de Jesús. Amén. Llamó a multitudes, sanó a muchos, echó demonios, pero a él se lo llevó el diablo, Jesús. el hijo de perdición. De todos los que me diste, no perdí ninguno. El único que se perdió fue el hijo de perdición. Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Que Dios nos ayude. Grande es tu poder, Jesús. Debemos ser, hermanos, las vírgenes prudentes. Discipline, hermano. Discipline su vida en su casa, con la Biblia, con la oración, con su esposa. Discipulemos a nuestras esposas, las esposas que son líderes en sus hogares. Animen a sus esposos flojos a estudiar la Biblia. Dios, hermano, no es la voluntad de Dios que las mujeres sean líderes, pero Dios lo permite y las usa y los respalda. Amén. Porque no hay líderes. Gloria a Dios. Porque la obra del Señor avanza. Así es. Entonces, si no hay hombres que se levantan en el nombre de Dios, si las mujeres quieren, Amén. entonces Dios Así es. las va a usar. Gloria a Dios. Dios es soberano, hermanos. Así es. Él hace lo que Él quiere, ¿cierto? Amén. ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? Oye, ¿por qué me hiciste así? No podemos, hermano. Jesús. Gloria a Dios. Pero entendamos esto. Así es, Jesús. Debemos ser disciplinados. Amén. Gloria a Dios. Disciplinados. Grande es tu poder, Jesús. Los que se perderán serán los indisciplinados. Bendito es tu nombre. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. No es cuento, no es fábula. No, Señor. Es una verdad espiritual que muchos ignoran. Tu palabra. Colóquese de pie.